Ese es el propósito del estudio. Y si ustedes recuerdan, les hablé de las 7 manifestaciones que aprendimos, las 7 realidades que aprendimos en el estudio Mi experiencia con Dios. A propósito, quiero recordarles ese estudio. Tenemos los libros a disposición de quienes todavía no lo han iniciado. Quienes ya lo han iniciado, sería bueno y saludable que lo repitan, que lo repasen, porque Dios nos ha bendecido y tiene aún mayores bendiciones a través de ese curso para nuestras vidas. Mi experiencia con Dios. Les hablé de esas 7 realidades. Desde luego hoy no voy a mencionarlas. Quienes estuvieron presentes el primer día que inicié el estudio, pues lo pueden recordar. Y si no, pues remítanse al libro, especialmente en la página 206. Aprendimos también que la mano de Dios no se ha acortado. El brazo de Dios está extendido en favor de sus hijos para bendecirnos. Pero a la vez, en el mismo texto de Isaías 59, versículos 1 y 2, aprendimos que las iniquidades, el pecado, la desobediencia, separan al creyente de esa comunión con Dios. En primer lugar, separa a la humanidad por causa del pecado que no ha sido perdonado en la vida de hombres y mujeres porque no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos están todavía en una separación entre ellos y Dios. Pero el pecado que nosotros los creyentes cometemos también nos separa de Dios, no en la misma proporción del primer caso, sino que el pecado nos quita la comunión, el gozo, la alegría, la motivación, la oración, en fin, muchas cosas que produce el pecado en nuestras vidas, especialmente quitándonos ese gozo y esa comunión de Dios con nosotros. Aprendimos además que el pecado es un engendro de Satanás, que el pecado es algo que el hombre no puede solucionar. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir a este mundo para poder ser nuestro Salvador y el que quita el pecado del hombre como el Cordero de Dios. También aprendimos que Dios creó al hombre sin pecado, a la imagen y semejanza suya. Igualmente, Dios tuvo la precaución, tuvo la buena manifestación de su amor y de su gracia, de instruir al hombre para que el hombre nunca se apartara de él. Sin embargo, la desobediencia del hombre hizo que el pecado, que ese pecado de la desobediencia lo separara de Dios. Le causó la muerte física, la muerte biológica y la muerte espiritual. Así hemos nacido todos los seres humanos, bajo la muerte, bajo la separación, bajo la maldición del pecado, separados de Dios. Pero Cristo ha venido para reconciliarnos con Dios. Quienes hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador, hemos sido reconciliados por su sangre, por su muerte y por su resurrección. Ahora Dios nos está llamando a vivir una vida en comunión con su Hijo, en la comunión del Espíritu Santo, en la comunión suya. Y es aquí donde los creyentes tenemos que aprender cómo guardar una vida que agrade a Dios para tener esa comunión con el Señor. Porque las consecuencias del pecado para la primera pareja y para toda la humanidad fueron amargas, fueron desastrosas, y el pecado todavía sigue haciendo daño en la vida de hombres y mujeres que, habiendo sido redimidos por la sangre de Cristo, seguimos todavía ocupándonos del pecado.
Aprendimos también que el pecado no solo nos separa de la comunión que Dios nos ha dado, sino que también nos separa de la comunión de unos con otros, porque somos una unidad, somos el pueblo de Dios. Y el pecado de la mentira, del engaño, cualquier tipo de pecado, siempre nos hace daño a nosotros entre los hermanos. Aprendimos que aborrecer tiene dos significados. El primer significado es esa actitud de menospreciar, de rechazar, de menoscabar, de hablar, de murmurar contra los hermanos, que nos separan de Dios y nos separa de los mismos hermanos. En segundo lugar, aprendimos que aborrecer significa también amar menos al Señor y la necesidad de amar más al Señor que a papá, que a mamá, que a cualquier persona o cualquier cosa u objeto. El Señor demanda de nosotros que Él ocupe siempre el primer lugar en nuestras vidas, y es lo que Dios requiere de nosotros. Y aprendimos que Dios nos ha unido como iglesia, como su cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, donde Él es la cabeza, y nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos mantener la unidad del cuerpo en Cristo Jesús. Así que les he dado rápidamente un repaso de todo cuanto hemos aprendido. Hoy vamos a ocuparnos de la conclusión, de la última parte de este estudio, que espero les sea de bendición a todos ustedes y les ayude a mantener una vida de comunión con el Señor. En Hebreos dice que la lucha que tenemos contra el pecado todavía a nosotros no nos ha llevado a resistir hasta la muerte. Y hay unos verbos que son verbos de acción, 6 verbos o 6 acciones que quiero compartir con ustedes para concluir este estudio. La primera acción que todo creyente, que todo hijo de Dios debe tomar en cuenta para mantener la comunión de Dios en su vida, y debo recordarles también que la comunión de Dios no es la comunión que yo tengo con Dios, sino la comunión que Dios ha provisto personalmente, viniendo a nosotros a través del Espíritu Santo en nuestras vidas después de habernos limpiado con la sangre de Cristo. La iniciativa de la comunión de Dios es de Dios, no es del hombre. Ningún hombre busca a Dios. Aún los creyentes somos pesados para buscar a Dios, pero Dios siempre nos está buscando a nosotros para tener comunión con nosotros. Así que lo primero que necesitamos, la primera acción, ¿están listos para recibirla? La primera acción es conocer. Conocer, el primer verbo, conocer. En el griego hay 2 palabras que traducen lo mismo, traducen conocer al castellano. Esas 2 palabras son las siguientes: oida. Oida en griego significa saber, conocer, tener información acerca de algo o de alguien. Ginosko es el otro verbo que traduce al español conocer, pero este significado es diferente al primero. Ginosko traduce conocer en forma experimental y personal. Entonces ustedes se dan cuenta que en castellano encontramos la palabra conocer y a veces nos quedamos en el aire, porque conocer para nosotros es tener alguna información, pero en el griego encontramos 2 palabras que significan diferente. No solamente el conocimiento intelectual
que yo pueda tener de alguien, sino que también hay otra palabra que traduce igualmente conocer, pero que significa un conocimiento de experiencia personal, de relación personal con aquel que conozco. Yo conozco, en el primer caso, al presidente de Colombia, porque he oído hablar de él, porque periódicamente lo veo a través de la televisión, porque sé cómo se llama, porque sé cómo gobierna, pero a él personalmente yo no lo conozco y no tengo ninguna experiencia personal con él. Así que cuando nos confrontamos con la palabra de Dios, estamos ubicados en el segundo término y los versículos que voy a compartir con ustedes precisamente hablan de eso, de una experiencia personal con Dios. Vamos a ver el primer versículo en Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice así en Romanos 8:29: porque a los que Dios conoció de antemano, el verbo aquí conocer es conocer de manera personal. Quiere decir, óyeme bien, que desde antes de la fundación del mundo, Dios te conoció a ti y me conoció a mí de una manera personal. ¿No les parece maravilloso? Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios no podía hacer eso si primero no conoce a quién va a predestinar para que sea conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso fue un conocimiento personal. El segundo versículo, y no son los únicos, hay muchos, pero para ocuparnos del estudio de hoy, se encuentra en Juan 17, versículo 3. Ahora eso tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. Mira lo que dice. Juan 17, 3. Dice en la versión internacional, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Lo que está declarando aquí el Señor es que la vida eterna consiste en conocer a Dios, el Padre, y conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no de una manera solo informativa, intelectual, de conocimiento, como conozco al presidente, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que hizo grandes milagros y todas esas cosas. Ese no es el conocimiento que yo necesito para tener la vida eterna. El conocimiento que yo necesito para tener vida eterna es un conocimiento personal, individual, experimentar, conocer personalmente al Señor Jesucristo, que conocer personalmente a Dios el Padre en mi espíritu, por la palabra, por la revelación de la palabra, por la revelación del Espíritu Santo. ¿No les parece interesante eso? Entonces, así como Dios me conoció a mí desde antes de la fundación del mundo y a ti, ahora Él demanda que si tú quieres tener la vida eterna, tienes que conocerlo personalmente, individualmente, en el Espíritu, por la revelación del Espíritu de Dios, la revelación de su palabra. ¿Le conoces así? ¿O simplemente has oído hablar de Él? Otro texto que encontramos es en Efesios 1:17, también en la versión internacional. Pablo ora y mire lo que dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. ¿Cuál es la oración de Pablo para los creyentes? Pide que Dios el Padre nos conceda, tanto a los efesios en aquella época como a nosotros en nuestra época, que Él nos conceda el espíritu de sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, y de revelación, que nos ilumine, que nos haga entender
para que podamos conocer mejor a Dios. ¿Ha sido claro esta palabra esta mañana? ¿Sí? La necesidad de conocer de manera personal. Así que esta es la primera acción. Todo creyente debe preocuparse en conocer cada día mejor a Dios. No de referencia, no de información, sino de experiencia personal. Y esa experiencia personal usted la va a obtener por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del estudio profundo de la palabra y disponibilidad para obedecer la palabra, pero siempre en la intimidad con el Señor, que esa intimidad es a través de la oración. Los tiempos a solas con Él son demasiado importantes. Muchos creyentes hoy día viven conforme a lo que la vida se le presente, pero no están procurando conocer mejor a Dios. Creen que porque ya pertenecen a una iglesia, porque ellos son bautizados, porque tienen un ministerio, ya eso es todo. Aquí no habla de eso, aquí está hablando de conocer personalmente, de tener una relación, un conocimiento personal de Dios. Y tú y yo, si queremos mantener lo que Dios nos ha dado, tenemos que conocer, pero de manera personal y de manera experimentar esa relación con el Señor. ¿Les quedó claro? La segunda acción es creer. Dice en Juan 1, 12 y 13, mas a cuantos lo recibieron y los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Creer, en este sentido, también es creer porque conoces. Tienes que saber en quién crees. Si tú no tienes un conocimiento de Dios, ¿cómo vas a creer en Él? ¿Por lo que la gente te ha dicho? No, tienes que llegar a esa experiencia personal que se obtiene a través de recibir personalmente a Jesús como Señor y Salvador, pero también de creer en su nombre. Voy a explicarles qué significa creer en su nombre, pero ahora veamos el resto del versículo. Estas no nacen de sangre, estas personas, estos nuevos hijos de Dios, ni de deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Te das cuenta que cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, sabiendo quién es Él y creyendo en su nombre, lo cual quiere decir que cree en su obra redentora, que cree que Él nació como hombre, que siendo Dios se hizo hombre, que Él sufrió en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, que con su sangre fuimos lavados y limpiados, que cree que Cristo realmente resucitó y que vive y volverá otra vez, el que acepta toda esa obra en favor suyo. Por eso dice, el que cree en su nombre, el que cree lo que Cristo ha hecho, lo que cree que Cristo sigue siendo el Señor y que está en medio de su pueblo y que a través del Espíritu Santo habita en su vida. El que cree, este conserva la relación con Dios. No solamente tiene el perdón de sus pecados, sino también la dicha de disfrutar de la comunión con el Señor. Creer con base en la palabra que hemos estudiado. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él es, que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Amados, hay que creer de verdad, no como en el caso de aquellos judíos que se encuentran en Juan 8, versículos 30 al 32. Juan 8, versículos 30 al 32, y quiero que ustedes lo lean conmigo. Lo mismo el versículo 36 y después el 44.
Dice así: mientras aún hablaba, muchos creyeron. Observen eso. Cuando Jesús en persona estaba hablando, estaba enseñando, muchos creyeron en él. Entonces Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo: oigan, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, ¿qué es lo primero que le dijo? Que tenían que mantenerse fieles ¿a qué? Tenemos que conocer la enseñanza. Si no conocemos la enseñanza, ¿cómo vamos a mantenernos fieles? Tenemos que conocerla y obedecerla. Serán realmente mis discípulos. ¿Cuándo son realmente discípulos? Los que creen. Cuando conocen la palabra y viven conforme a la palabra. Y dice luego: y conocerán la verdad. ¿A través de qué? De esa enseñanza, de la palabra. ¿Y qué continúa diciendo? Y la verdad los hará ¿qué? Libres. Libres del pecado, libres de la esclavitud, libres de todo aquello que nos asedia, como es el pecado, las tentaciones diariamente, para que perdamos la comunión con Dios, para que no vivamos conforme a la voluntad de Dios. Así que esa es la enseñanza básica del Señor Jesucristo para los recién convertidos, pero no solamente recién convertidos, sino los que verdaderamente han creído, los que verdaderamente se han convertido al Cristo. Tienen que permanecer fieles en la enseñanza de la palabra para que puedan convertirse en verdaderos discípulos. Tienen que conocer esa verdad para que puedan ser verdaderamente libres. Miren lo que el Señor Jesús les dice en el versículo 44. Ustedes son de su padre. Bueno, antes de eso el versículo 36. Y la verdad los hará libre. Así que si el Hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres, dice el versículo 36. Ahora observen el versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso, es el padre de la mentira. ¿A quién le dijo Jesús estas palabras? Por favor, si pueden contestarme, ¿a quién? A los que habían creído en él. ¿Acaso eso no es lo que busca Dios, que la gente crea en él? ¿Y por qué en este caso los llama hijos del diablo si habían creído en él? Y aquí cuestionamos cómo realmente habían creído, qué era lo que habían creído. Esto demuestra que fue algo aparente, no fue algo sincero, verdadero. Y permítame decirles hoy a ustedes que están aquí, escúchenme, que esto es muy serio. Porque muchos creen que son creyentes. Muchos creen que creen. Muchos piensan que verdaderamente son hijos de Dios. Y aquí no era un predicador por allí famoso, era el Hijo de Dios que conoce los corazones, el que determina decirle a ellos que supuestamente habían creído en él, que ellos eran hijos del diablo. Porque vivían conforme la voluntad del diablo. Porque no habían dispuesto su corazón realmente para el Señor. Y honestamente le pido a usted, no que se confunda, sino que analice, que examine su vida. ¿Ha creído verdaderamente usted? ¿En quién ha creído? ¿Qué es lo que ha creído? Bautizarse no les garantiza nada. Ser bautizado no les garantiza nada. Ser
servidores de Dios no les garantiza nada. Ser pastor no garantiza nada. Lo que garantiza que somos verdaderamente hijos de Dios es que lo conozcamos a Él personalmente y que creamos en Él como Él es y conforme su palabra, verdaderamente. ¿Está bien? La tercera acción es la humildad. La humildad es la tercera acción que nos va a mantener. Observen la primera, conocer en el Espíritu, conocer por experiencia personal, conocer la revelación, conocer por iluminación de Dios, su palabra, a Él. La segunda es creer verdaderamente, creer por la fe verdadera que Dios produce en nosotros. Y la tercera acción que nos ayuda a guardarnos en la comunión de Dios es la humildad. Quiero que vayan a Mateo capítulo 11. Vamos a ver los versículos 25 y luego 28 al 30. Mateo 11, también en la versión internacional. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, las has revelado a los que son como niños. Jesús está hablando aquí a los dirigentes religiosos y políticos de su pueblo Israel. Los hombres que tenían el vasto conocimiento del Antiguo Testamento, de las revelaciones y que eran escribas y eran estudiosos y eran maestros y eran intérpretes de la Torá, de la ley, de la palabra de Dios. Y ora a Dios haciendo alusión a ellos, diciendo: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias, te alabo, porque tú has escondido estas cosas de los que creen, de los que creen que saben, de los que creen que están en la verdad, de los sabios e instruidos y entendidos. Y en cambio se las has revelado a los que son como niños. Alude a la humildad, a los que son como niños, fáciles para entender, para creer, y a veces no tienen que entenderlo todo, simplemente creen la palabra de la persona que le está hablando, porque así son los niños. Y amados, en los versículos 28 al 30, Jesús hace una invitación a ese grupo de personas intelectuales que conocen bien las Escrituras, y aquí también puede haber muchos que conocen bien las Escrituras, y está llamando a esa gente que cree que lo sabe todo, y les dice, versículos 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen conmigo mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Observen, Jesús está invitando a esa gente que vengan a Él, pero también está invitando a todos los que son como niños, dispuestos a descargar toda esa vida de pecado y todas esas cosas que afectan su vida. Los está invitando, escúchenme, ¿a qué? Óigame bien, vengan a mí y carguen conmigo, carguen mi yugo. Pero les dice más, aprendan de mí, aprendan de mí. ¿Qué es lo que necesitamos aprender de Jesús? Díganme, ¿qué es lo que necesitamos aprender de Jesús? Que soy apacible y humilde ¿de qué? De corazón. La humildad no es una conducta. La humildad no es algo que yo asumo.
La humildad no es algo que yo me propongo hacer. La humildad se aprende, y no se aprende de un ser humano común y corriente, se aprende de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti como eres, humilde, y conozcan al Padre. Conocer quién es. Y cuando conozco a Jesús y creo en Él y tengo esa relación con Él, cada día aprendo de Él su humildad. Y la humildad es básica, la humildad es fundamental, porque la humildad es básica, es fundamental, es importantísima, es indispensable en la relación con Dios. Cuando el ser humano no es humilde para con Dios, no es humilde delante de Dios, no tiene un corazón de humildad delante de Dios, jamás podrá obedecerlo por amor. Jamás podrá obedecerlo por amor. Jamás podrá mantener la comunión, la gracia, la misericordia, la presencia de Dios en su vida, porque la humildad es fundamental y el orgullo es un pecado que nos separa de Dios y que hace que el hombre se concentre en sí mismo y no en Dios, mientras la humildad hace que el hombre no confíe en sí mismo, sino que confíe en Él, el Dios verdadero. Y la humildad esta hay que aprenderla de Jesús en la relación personal con Él. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? ¿Cuántas acciones llevamos hasta ahora? ¿Cuáles son? Conocer, creer, humildad. Y ahora entramos a la número 4. La número 4 es la obediencia. Obedecer. La acción es obedecer. Obedecer. En Juan 14, versículos 21 al 24. Juan 14, 21 al 24. Esto es palabra del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador y es la autoridad mía, yo debo obedecer esta palabra, ¿no les parece? Miren lo que dijo Jesús. Una pregunta: ¿quién es el que me ama? Interesante la pregunta. ¿Cuántos podemos hacernos esa pregunta? ¿Quién de los que está aquí es verdadero hombre y mujer que ama verdaderamente a Dios? ¿Quién es el que me ama? Y Jesús responde a su misma pregunta: el que hace suyos mis mandamientos y los ¿qué? El que se apropia de la palabra de Dios, el que se llena de la palabra de Dios, el que recibe la palabra de Dios con humildad, el que está dispuesto a atender la voz de Dios con humildad. Por eso hablamos de la humildad primero. El que está dispuesto a recibir la palabra con humildad, con un corazón dócil, humilde, sencillo. El que ha aprendido esa humildad del Señor, toma mi palabra, la hace suya y luego la obedece. ¿Quién es el que ama al Señor? Aquí muchos de nosotros le decimos diariamente al Señor, ya cantando, ya orando o ya en una situación cualquiera: te amo, Señor, te amo con todo mi corazón, te amo con toda mi alma. ¿Cierto que lo hemos dicho? Pero para Dios, ¿quién es el que lo ama? ¿El que le dice eso o el que guarda su palabra, el que recibe la palabra, el que se apropia de la palabra, el que hace de la palabra algo personal, suyo, la palabra de Dios para su vida, y la obedece? Ahora, ¿qué tiene el que obedece al Señor de esta manera? Dice: y al que me ama, mi Padre lo amará,
y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo le parece? 3 promesas grandísimas. El que me ama, es decir, el que es humilde y recibe mi palabra y la obedece, mi Padre lo amará. Yo también me comprometo y lo amo. Y no solamente eso, sino que me manifestaré en su vida. La falta de humildad nos concentra en nosotros mismos. La humildad nos concentra en Dios. Por eso estamos dispuestos a recibir su palabra, amar su palabra, apreciar su palabra, valorar su palabra, tener en cuenta su palabra, memorizarla, llevarla con nosotros y obedecerla. Y eso es amar a Dios. Y cuando amamos a Dios, de esa manera a Dios, Dios nos ama, su Hijo nos ama y Él se manifiesta en nuestras vidas. Judas, dice aquí, observen lo que dice, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Esto me hace pensar también en una clase de oración que hacemos nosotros. Señor, por favor, manifiéstate en mi esposo. Señor, manifiéstate en mi esposa. Señor, manifiéstate en mi vecino. Señor, manifiéstate en mi compañero. Hazlo, hazlo. Judas también quería que Jesús se manifestara más bien a toda esa gente que no lo conocía y no a ellos que eran sus apóstoles. Pero Jesús les dice, oigan bien, el que me ama obedecerá mi palabra. ¿Y sabe qué? Cuando yo decido aprender de Jesús, su humildad, para valorar su palabra, para guardar y obedecer su palabra, yo estoy obedeciendo. Y la gloria de Dios se manifiesta en mi vida. Y a través de mi vida, entonces, llega la gloria de Dios al esposo, a la esposa, al hijo, al compañero, al mundo, a los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no van a ver en mí un religioso, van a ver en mí un hombre lleno de la presencia de Dios, en humildad. Porque van a ver en ti una mujer llena de la presencia de Dios. Van a ver en ti no uno que habla y habla y habla, sino que habla con sabiduría, que habla con humildad, que habla con la llenura del Espíritu Santo y que no pueden resistir la palabra. Pero no solamente hablan, sino que te ven que tu vida es diferente, que tu testimonio es diferente, que tus acciones son diferentes, que tus reacciones son diferentes, que tu manera de ser es diferente, que hay algo grande en tu vida que ellos quieren tener, porque no lo tienen. Y es la presencia del Señor. El que me ama, mi palabra guardará. Y yo le amaré, mi Padre le amará y me manifestaré a él. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Otra vez, le contestó Jesús: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Oigan, y haremos nuestra vivienda en él. Estaremos presentes en su vida, el Padre y el Hijo, a través del Espíritu Santo, en la vida del que humildemente obedece la palabra de Dios. Pero dice luego, el que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Es palabra de Dios, ¿verdad que sí? Es palabra de Dios. Y quisiera que ustedes tomen en cuenta esto. La obediencia a la palabra de Dios involucra varias cosas. Voy a repetirlas rapidito. Involucra primeramente conocer, creer, ser humilde, apropiarse de la palabra, disponer el corazón con humildad
a obedecer esa palabra. Eso es amar a Dios y eso es garantizar la presencia de Dios en su vida. La que sigue, número 5, ¿verdad? La número 5, la acción número 5 es permanecer. Permanecer. Ello nos está diciendo que no es algo pasajero, que no es algo ocasional, que no es algo para de vez en cuando, sino que hay que permanecer. ¿Permanecer en qué? ¿Cuál es la primera? En conocer, permanecer en el conocimiento de Dios. La segunda, permanecer creyendo conforme a la palabra. Tercero, permanecer en la humildad. Cuarto, permanecer en la obediencia. Hay que permanecer. Ahora lean conmigo en en Juan 15, 4 y 5, en versión internacional. Juan 15, versículos 4 y 5. Jesús otra vez, tomando la iniciativa, Jesús dando directrices, Jesús mostrándonos el camino, indicándonos lo que tiene que hacer cada creyente. Mire lo que dice en Juan 15, 4 y 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del Señor Jesús o de nosotros? Porque aquí dice, ustedes permanecen en mí y yo entonces permanezco en ustedes. ¿Cuántos quieren que Jesús permanezca en su vida? ¿Qué hay que hacer? Permanecer en Él. Y permanecer en Él no es permanecer en la iglesia, en las actividades religiosas. No es permanecer en la predicación, ni en la enseñanza, ni en la alabanza, ni en ningún ministerio, ni siquiera permanecer en el pastorado. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, permanecer en Él, es decir, una relación personal con Él. En 1 Corintios 1:9 dice que Dios el Padre nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Anoten eso, a los Corintios 1:9. Nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, conocerlo a Él personalmente y permanecer en Él, en esa relación íntima con Él. Y continúa diciendo, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Otra vez, palabra del Señor Jesús. Escúchenme, es lamentable ver que en el día de hoy, la información que recibimos a través de la internet, a través de la televisión, o de lo que leemos, o del acontecer de nuestro diario vivir, llena más nuestras vidas que la palabra de Dios. Eso quiere decir que tanta información que estamos recibiendo y en la cual estamos involucrados, nos llena más. Y vamos a vivir de conformidad con aquello que nos llena, porque de la abundancia, ¿de qué? Del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. En medio de esta situación, tú y yo no la podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar al mundo. Nosotros no podemos cambiar las injusticias. Nosotros no podemos cambiar nada de lo que está sucediendo. Es más, mucho de lo que está sucediendo es profético. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Así que Dios no nos ha mandado a cambiar la situación. Dios nos ha llamado primeramente a tener comunión con su Hijo, para que Él cambie nuestras vidas y para que a través de nuestras vidas muchas otras vidas sean cambiadas también. ¿De acuerdo? A eso nos ha llamado Dios y de eso es que tenemos que dar cuenta. Y si no hacemos eso, no nos mantenemos en la comunión con Dios. Llevamos una vida religiosa.
apartamos el domingo con esfuerzo. Muchas veces no queremos levantarnos porque es el único día de descanso y no hay ese deseo. Venimos a la iglesia con sueño, con hambre, no cantamos, se ha perdido ese sentido de comunión, de reverencia, de reconocer la majestad de Dios, la gloria de Dios, la grandeza de Dios, y estamos llenos de tanta basura y de tantas cosas de este mundo que nos hace estar vacíos de la presencia de Dios. Y esa no es responsabilidad de Dios, esa es responsabilidad de cada hijo de Dios. Es mi responsabilidad. Tengo que velar, tengo que cuidar, tengo que mantenerme yo en esa búsqueda de lo que Dios ha mandado que haga. Permanecer en Él, permanecer en Él, permanecer en Él. ¿Les ha hablado el Señor, amados? ¿Qué sigue? ¿Número qué? Número 7. ¿Está seguro? Repasemos a ver si es cierto. Número 6, sí, es la última. Hablé de 6, ¿verdad? Yo estaba pensando en el 7. Muy bien. Correcto. La última acción. La última opción es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Eso es lo que manda la Biblia. Pero antes de entrar en ello, volvamos a repasar. Tenemos la necesidad de conocer más a Dios a través de su palabra, ¿cierto? Tener una revelación personal, íntima, una iluminación del Espíritu de Dios. Segundo, tenemos que creer eso, creerlo de todo corazón. Tercero, tenemos que aprender la humildad de Jesús para poder, ¿qué? Obedecer. Pero hay que, ¿qué? Que permanecer. Y por último, hay que orar en el Espíritu, también permaneciendo. Veamos lo que Jesús nos enseña en Mateo 6:41. ¿Listos? Mateo 26:41. 26:41. Dice: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Estén cómo? Despiertos, atentos, observando, analizando la situación. Y cuando se presente la tentación o la lucha o lo que sea, ¿cuál es la respuesta? Orar. Orar. Esta es otra directriz del Señor Jesús. Es así como nos quiere. Pero si aún no tienen claro esto, veamos lo que dice Efesios 6:18. Efesios 6:18 en la Nueva Versión Internacional. Dice así: oren en el Espíritu de vez en cuando. ¿Aló? ¿Me corrigen? ¿Me corrigen? ¿Cómo dice? ¿Y qué significa todo momento? ¿Qué significa todo momento? Oren no en la carne, oren no a su manera, oren en el Espíritu. ¿Y cuál espíritu se refiere? Al Espíritu de Dios. Para yo poder orar dirigido por el Espíritu, debo estar en esa comunión del Espíritu Santo. Con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Aprendamos bien. Oren en el Espíritu, ¿cuándo? En todo momento, con peticiones y ruegos. Pero luego manténganse siempre, ¿qué? Alerta, despiertos. No se dejen llevar por la corriente del mundo, ni por sus propios razonamientos. Estén alerta, siempre pendiente, y perseveren en oración por todos los santos. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántas veces oras por los demás creyentes de la iglesia? No me respondas, piénsalo.
¿Cuántas veces oras, intercedes y clamas por los pastores de la ciudad? Y le voy a hacer la pregunta mucho más severa. ¿Cuántas veces dedicas tiempo, 1 hora o más, para hablar mal de los creyentes, de los pastores, de la iglesia? ¿Eso es lo que el Señor nos manda a hacer? ¿Qué es lo que nos manda a hacer? A orar por los creyentes. Intercede por los creyentes. Eso es palabra de Dios, no es palabra mía. Eso es para mí. Yo tengo que hacerlo. Y tú también. Eso es estar pendiente no solo en ti, sino también en las necesidades de los demás, que son miembros del cuerpo de Jesucristo y que son nuestros hermanos. Yo tuve una experiencia muy linda, muy bella, que quiero compartirles. No sé cómo, pero aprendí algo y lo practiqué. Aprendí que cuando un hermano estaba hablando de mí, estaba calumniándome, me ofendía, me manifestaba cualquier actitud de odio o de resentimiento contra mí y rompía esa relación conmigo, ¿sabe lo que yo hice? En vez de quejarme delante de Dios por ese hermano o esa hermana, yo comencé, por una experiencia que tuve, a adorar a Dios por esa persona. ¿Ustedes creen que es fácil adorar a Dios por una persona que lo está calumniando? Dígame, ¿es fácil? ¿Creen ustedes que es fácil adorar a Dios por ese esposo que está maltratando constantemente a esa esposa porque es cristiana? ¿O ese vecino? ¿O ese jefe injusto? ¿Creen que es fácil adorar a Dios por eso? Ayúdenme, ¿es fácil? Pero aprendí eso y lo hice. Y quiero confesarles algunas cosas, alguna experiencia. Mi esposa y yo, en más de una ocasión, vimos a esas personas venir a nuestro hogar a reconciliarse con nosotros. Hubo una de esas personas, varias, que hablaron muchísimo, no solamente a nivel personal, sino a nivel de la ciudad. Publicaron cosas contra mí, contra Hilda, contra mis hijos. Y un día nos sorprendió uno de esas personas. Vino a nuestro hogar. Cuando le abrimos la puerta, viviendo nosotros aquí, lo recibimos con aprecio. Sabíamos todo lo que había hecho, pero con aprecio lo recibimos. ¿Sabe lo que hizo? Era un pastor, no voy a decir su nombre. Era un pastor. ¿Sabe lo que hizo? Nos reunió a todos allí y se postró de rodillas para pedirnos perdón. Desde luego lo levanté enseguida y nos reconciliamos. Y luego otro pastor que también estuvo involucrado en todo esto me invitó a predicar a su iglesia y fuimos allá los dos. Y cuando me iba a dar el púlpito, pensando que yo iba a enseñar, lo que hizo fue reconocer públicamente delante de su iglesia todo lo que habían hablado contra nosotros, el mal que nos habían hecho, y pedirnos perdón públicamente. Pero yo adoraba a Dios por ellos. ¿Aló? Es más difícil adorar que orar por las personas. Ora no para que Dios haga lo que tú quieres que haga. Ora para que Dios haga lo que Él quiere hacer en la vida de esa persona y en lo que tú y yo necesitamos aprender por esas situaciones que se presentan. Toda situación difícil que se presenta siempre tiene algún propósito que nos beneficia cuando lo entendemos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, cuando hacemos las cosas conforme la voluntad de Dios.
Hay otra cita bíblica que se encuentra en Filipenses 2, 12 al 13. Filipenses 2, 12 al 13. Dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino también más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Quiero darles una explicación sobre esto. Yo lo he hecho y muchos otros lo hemos hecho. Señor, como tú eres el que produces tanto el querer como el hacer frente a mi debilidad, frente a mi problema, por favor hazlo, prodúcelo, produce el querer tuyo y produce tanto el querer como el hacer para que yo tenga el cumplimiento de tu palabra. Pero no es eso lo que enseña la palabra. Observen lo que dice el versículo anterior. ¿Qué dice el versículo anterior? ¿Lo están mirando? ¿Qué dice el versículo anterior? ¿Qué es lo que dice? Como han obedecido, ¿cómo? Siempre. Así como han obedecido siempre. ¿Qué más dice? Ocúpense de lo que Dios les ha dado, una salvación tan grande. Cuídenla con temor y temblor. Cuídenla. Cuiden esa salvación. Y luego termina diciendo: porque Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Para que Dios produzca tanto el querer como el hacer, ¿qué hay que hacer primero? ¿Aló? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Hay que qué? Obedecer. ¿Qué hay que hacer? Cuidar. Cuidar con temor y temblor, ¿qué? Nuestra salvación, nuestra relación con Dios, para que entonces Dios produzca. Pero hay algo más, escúcheme. Lo voy a ilustrar con el caso de Pedro y el paralítico. El paralítico que colocaban en la puerta de la hermosa, ¿se acuerdan? Pedro se detuvo, y ustedes conocen la historia, y le dijo: yo no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. El hombre intentó hacerlo, pero Pedro le extendió la mano para ayudarlo. ¿Dice así el texto o no dice así el texto? Pedro le ayudó. Escúchame. Dios te dice a ti y me dice a mí: Luis, abandona ese pecado. Abandona esa conducta. Y tú dices: Señor, lo voy a hacer, ayúdame para hacerlo. No funciona así. Pero cuando Dios ve en mi corazón que verdaderamente yo quiero dejar ese pecado o esa maldad o esa conducta, eso es lo que me llena de arrepentimiento y yo no quiero seguir así. Cuando Dios ve que verdaderamente lo quiero hacer, me extiende la mano y me ayuda. Y lo hago. Ok. Dios te dice: ves al hogar de fulano de tal y le dices mi palabra de esta y esta manera. Y tú dices: Señor, iré, pero ahora no tengo tiempo. Señor, aquí, Señor, allá. No sucede nada. Pero cuando tú dices: Señor, aquí estoy, y comienzas a levantarte y comienzas a tomar las acciones, no importa lo que implique, dinero, tiempo, sacrificio, tú estás dispuesto para ir. Allí Dios te toma y hace conforme su voluntad en tu vida. ¿Aló? Cuando Dios te dice: no maltrates a tu esposa, no maltrates a tu esposo, no calumnies a fulanito, no hagas esto, o cuando la palabra te revela que tú no tienes que hacer estas cosas que desagradan a Dios, y tú dices: verdaderamente voy a cambiar, Señor, ahí no funciona.
Pero cuando tú tomas la decisión, Señor, tú me estás mandando a hacer esto y lo haré, allí Dios te levanta y te da la mano. Entonces se cumple la palabra, porque con humildad tú has tomado la decisión de obedecer al Señor. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ser protegidos por Dios? El tiempo a mí se me agotó, así que les voy a regalar una serie de citas bíblicas. Prepárense para anotarlas, para que ustedes aprendan esto también. Con esto termino. Primero, escuchen esto y después les doy la cita bíblica. Primero, escuchen esto. La protección y la bendición de Dios. La protección y la bendición de Dios. En verdad, Dios es bueno, es soberano y es protector. La pregunta es, ¿cómo nos protege y nos bendice Dios? Y la respuesta es, Dios nos protege de manera poderosa y gloriosa a través de sus mandamientos, a través de su palabra y de sus enseñanzas. ¿Sabe por qué? Porque sus mandamientos y sus enseñanzas no son gravosos, ni son una carga, y menos una esclavitud. El recibir la palabra de Dios y obedecerla me garantiza la protección de Dios. Cuando recibo la palabra y la obedezco, ya tengo con esa acción la protección de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor dice, dando la instrucción a los apóstoles, toda potestad me ha sido dada del cielo, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que les he mandado. Termina diciendo, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios todos los días nos garantiza protección, ¿sí o no? Nos garantiza bendición, ¿sí o no? Pero para poder tener esa protección que se está ofreciendo allí, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Y qué tengo que obedecer allí en el texto que he mencionado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer discípulos. Yo no puedo apropiarme de la bendición de que Dios estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo si no estoy obedeciendo el mandamiento, porque el mandamiento es el que hace que Dios me proteja. En la medida que yo obedezco el mandamiento, estoy siendo protegido y estoy siendo bendecido. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por la falta de obediencia al mandamiento? ¿No les parece que es tiempo para corregir eso? Bueno, les doy las citas bíblicas, todas se las voy a dar, anótenlas. Génesis 1, 26 al 31. Voy a repetirla. Génesis 1, 26 al 31. Génesis 2, 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Mateo 11, 25 al 30. Mateo 11, 25 al 30. Juan 15, 1 al 16. Juan 15, 1 al 16. Segunda a los Corintios 5, 14 al 17. Segunda a los Corintios 5, 14 al 17. Filipenses 1, 6 y 9, 11. 9 al 11.
Filipenses 1:6 y luego 9 al 11. Ezequiel 36, 22 al 29. Ezequiel 36, 22 al 39. Juan 16, 14, perdón, Juan 16, 12 al 14. Juan 16, 12 al 14. Romanos 8, 13 al 15. Romanos 8, 13 al 15. Y Filipenses 2, 13. Filipenses 2, 13. Personalmente creo que Dios nos ha ministrado aquí a todos nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos han sido bendecidos? Ok, no basta esa bendición. Necesitamos ¿qué? Permanecer en la bendición, ¿cierto? ¿Me recuerdan las 6 acciones? Rapidito. 1, conocer de manera personal. 2, creer en ese que conocemos. 3, la humildad aprendida de Él. 4, la obediencia. 5, permanecer. Y por último, colóquense de pies. Si Dios te ha hablado, habla con Él en este momento. Cierra tus ojos y habla con Él. Dile algo. Comienza a orar. Si Dios te ha hablado hoy, respóndele. Es la oportunidad de iniciar el proceso y de que verdaderamente Dios vea en tu corazón y en el mío una decisión sincera, honesta. Entonces Él extenderá su mano y hará que ese deseo sea una realidad.